Buenas noches, hoy les explicaré función lineal. Una función de la forma f(x) igual a mx más b se reconoce como una función lineal, donde m representa la pendiente y b representa el intercepto en y. La representación gráfica de una función lineal es una recta. Las funciones lineales son funciones polinómicas. Ejemplo: es una función lineal con pendiente m igual a 2 e intercepto y en 0, -1 su gráfica es una recta ascendente, como vemos en el siguiente ejemplo. Para trazar la gráfica de una función lineal, solo es necesario conocer dos de sus tipos: la ecuación matemática que representa a esta función, como ya vimos, es f(x) igual a ax más b, donde f(x) corresponde al valor de y. Entonces y igual a ax más b, donde a es la pendiente de la recta, b es la coordenada al origen. La pendiente indica la inclinación de la recta cuando sube o baja y cuando avanza o retrocede. Esto depende del signo que tenga, como vemos en el siguiente ejemplo. El valor de a siempre es una fracción. Si no tiene nada abajo, es porque tiene un 1, donde el numerador p me indica cuánto sube o baja, y el denominador q indica cuánto avanzó o retrocedió. Aprendido esto, y según el signo de la fracción, la pendiente se marca de la siguiente forma. En el siguiente ejemplo se explica. La recta siempre va a pasar por el punto 0, b. La representación gráfica de una función lineal o
o función afín para graficar una recta alcanza con los dos datos que da la ecuación matemática de la función y se opera de la siguiente manera. 1. Se marca sobre el eje y la coordenada al origen. El punto por donde la recta va a cortar dicho eje. 2. Desde ese punto subió o bajó, según sea el valor de P, y avanzó o retrocedió según indique el valor de Q. En este nuevo lugar marcó el segundo punto de la recta. 3. Se podría seguir marcando puntos con la misma pendiente, pero con dos de ellos ya es suficiente como para poder graficar la recta. 4. Teniendo ya los dos puntos con regla, se traza la recta que pasa por los mismos. Ejemplo: graficar la función. Como vemos, la siguiente función. La coordenada al origen 3 me indica que me debo parar sobre el eje y en el 3. También podemos graficar una función dando valores a, x y y, obteniendo dos puntos en las coordenadas. Ejemplo: graficar la función dada por fx igual 2x menos 1. Solución: como la función es lineal, se buscan dos puntos de la recta. Para ello se le dan valores a, x y se encuentran sus imágenes respectivas. Esto es, si x igual a 0, se tiene que f0 igual a 2, 0 menos 1 igual a menos 1. Si x igual a 2, se tiene que f2 igual 2, 2 menos 1 igual a 3. Así, los puntos obtenidos son 0, menos 1 y 2,3, por los cuales se traza la gráfica correspondiente. Función polinómica. El dominio de todas estas funciones polinómicas es el conjunto de los números reales
porque el elemento x puede ser cualquier número real. Función cuadrática, una función de la forma f(x) igual a x2 más bx más c, donde a, b y c son constantes y a es diferente de 0, se conoce como una función cuadrática. La reproducción gráfica de una función cuadrática es una parábola. Una parábola abre hacia arriba si a es mayor que 0 y abre hacia abajo si a es menor que 0. El vértice de una parábola se determina por la fórmula. Función racional. Una función racional es el cociente de dos funciones polinómicas. Así que Q es una función racional si para todo X en el dominio se tiene Qx igual a fx sobre gx para los polinomios fx y gx. Ejemplos. El teorema de Pitágoras. En primer lugar deberemos recordar un par de ideas. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. En un triángulo rectángulo, el lado más grande recibe el nombre de hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Demostración. Si tenemos un triángulo rectángulo como el del dibujo del enunciado del teorema, podemos construir un cuadrado que tenga de lado justo lo que mide el cateto B más lo que mide el cateto C, es decir, B más C como la figura de la derecha. El área de este cuadrado será B más C 2. Si ahora trazamos las hipotenusas de los triángulos rectángulos que salen, tendremos la figura de la izquierda, el área del cuadrado, que es la misma de antes. Se puede poner ahora como la suma de las áreas
de los 4 triángulos rectángulos azules. Base por altura partido por 2, más el área del cuadrado amarillo a la 2, es decir, el área del triángulo grande también es el área del cuadrado pequeño más 4 veces el área del triángulo. Podemos igualar dos formas de calcular el área del cuadrado grande y tenemos b más c a la 2 igual a la 2 más 2bc. Si ahora desarrollamos el binomio, nos queda así, que después de simplificar resulta lo que estamos buscando. b a la 2 más c a la 2 igual a la 2. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de un ángulo A son las razones obtenidas entre los 3 lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus 3 lados, A, B y C, sea A uno de los triángulos agudos del triángulo rectángulo. El seno de un triángulo A se define como la razón entre el cateto opuesto A y la hipotenusa C. Como vemos el ejemplo, el coseno se define como la razón entre el cateto contiguo A o cateto adyacente B y la hipotenusa C, como veremos el siguiente ejemplo. La tangente es la razón entre el cateto opuesto A y el cateto contiguo o cateto adyacente B. Como veremos el siguiente ejemplo. Razones trigonométricas de ángulos característicos. El seno, coseno y tangente de los ángulos más característicos son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados son. En el siguiente ejemplo los veremos. Relación entre razones trigonométricas. Cualquier razón trigonométrica se puede expresar en función de cualquier otra. En la siguiente tabla se puede ver la fórmula en la que se expresa cada
una en función de la otra. Razones trigonométricas del ángulo complementario, seno del antiguo complementario, coseno del ángulo complementario, tangente del ángulo complementario. Razones trigonométricas del ángulo suplementario, seno del ángulo suplementario, coseno del ángulo suplementario, tangente del ángulo suplementario. Razones trigonométricas del ángulo conjugado son las siguientes. Coseno del ángulo conjugado son las siguientes. Tangente del ángulo conjugado son las siguientes. Razones trigonométricas del ángulo opuesto son las siguientes. Coseno del ángulo opuesto son las siguientes. Tangente del ángulo opuesto son las siguientes. Razones trigonométricas del ángulo que difiere 90 grados. Seno del ángulo que difiere 90 grados. Como vemos, este es el ejemplo. Coseno del ángulo que difiere 90 grados. Tangente del ángulo que difiere 90 grados. Razones trigonométricas del ángulo que difiere 180 grados. Seno del triángulo que difiere 180 grados. Coseno del ángulo que difiere 180 grados. Tangente del ángulo que difiere 180 grados. Razones trigonométricas del ángulo suma. Seno del ángulo suma. Coseno del ángulo suma. Tangente del ángulo suma. Razones trigonométricas del ángulo recta. Seno del ángulo recta. Coseno del ángulo recta. Tangente del ángulo recta. Razones trigonométricas del ángulo doble. Seno del ángulo doble. Coseno del ángulo doble. Tangente del ángulo doble. Razones trigonométricas del ángulo mitad. Seno del ángulo mitad. Coseno del ángulo mitad. Tangente del ángulo mitad. Razones trigonométricas del ángulo triple. Seno del ángulo triple. Coseno del ángulo triple. Tangente del ángulo triple. Razones trigonométricas recíprocas de a partir de las razones del seno, coseno y tangente se pueden
definir las razones inversas. Cociente de A, secante de A, cotangente de A. Funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas se definen como las inversas de las razones trigonométricas. Son funciones trigonométricas inversas: arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se llaman también funciones circulares. El motivo es que el punto B del triángulo que se ha dibujado sobre el eje de coordenadas con el vértice del ángulo A en el centro de una circunferencia 0 puede recorrer todos los puntos de esta última, como vemos en representación al siguiente ejemplo. Se pueden representar gráficamente las razones y las razones inversas en el triángulo sobre una circunferencia de radio r igual a 1.